Hay que poner entendido. Ahí puse la cita para los que van entrando. Para los que están en Facebook, les contamos que vamos a empezar rezando. Nos ha propuesto el Padre Diego con la cita de Hechos capítulo 8, de los versículos 26 al 40. Y también les damos la bienvenida a los que se conectan por Facebook. Y le agradecemos a Jime de la Pastoral de Comunicaciones, que siempre nos hace todos los enlaces. No encuentro dónde están partiendo el libro. A los que se van sumando les volvemos a contar que vamos a empezar el encuentro con la cita de Hechos capítulo 8 del 26 al 40. No, está bien. Cuando quieras, Padre Diego, arrancamos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Para compartir junto a ustedes. La propuesta es arrancar con un momentito de oración, después compartir un poco la experiencia que voy viviendo en la catequesis, la inclusión, y la mirada que pueda aportar, y después podemos hacer un momentito de compartir, y de preguntas, inquietudes, cosas que estén dando vueltas, y que nos arrimen un poco más a la catequesis actual en la que estamos caminando, que nunca es la que yo quiero, sino la que Dios me propone. Y muchas veces en consecuencia puede ser la que terminamos queriendo y amando en consecuencia, ¿no? Pero no es la catequesis que yo elijo, sino lo que el Señor me regala en este tiempo, en este hoy. Desde ese lugar los invito a que de distintos lugares de esta hermosa diócesis nos podamos poner y gustar de la presencia de Dios que nos acompaña, que nos une y que nos encuentra en esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos, del capítulo 8, del verso 26 hasta el verso 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro de Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó.
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Interesante acercarnos hoy en este momentito de oración primera y poder entrar al corazón de Felipe catequista. Y lo primero donde me detengo, que el camino de la catequesis muchas veces es como el camino que el ángel le dice a Felipe, es un camino desierto. Muchas veces no es el camino que yo elijo, la estepa gloriosa que estoy queriendo buscar, o la catequesis a mi manera, sino la catequesis que el Señor me propone. El Señor me manda al ángel, así como el ángel le anunció a María, el ángel le anuncia a Felipe por dónde va la catequesis. Levantate y anda al sur, porque el camino que baja, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza es un camino desierto. Bueno, hoy también es un camino de guerras, así que qué buena oportunidad también aprovechar en esta tarde y pedir con fuerza, como iglesia, el don de la paz, ¿no? La paz para los que están cerca y la paz para los que están lejos. Similar a María, después del anuncio del ángel, Felipe se levanta y parte, sin demora. La acción del catequista de ir a la periferia, de ir a ese lugar donde quizás uno nunca hubiera pensado, nunca se hubiera imaginado, él se levantó y partió. Un eunuco etíope, vale la pena distinguir acá, no sé, me imagino que todos los catequistas sabrán o no, que es un eunuco. Pongan sus manitos levantadas si saben lo que es un eunuco. Me acuerdo, en casa había mis hermanas cuando eran pequeñas, tenían unos muñequitos, unos bebitos que se llamaban nenucos, no sé por qué, sería la marca. No. Entonces, cuando yo escuchaba de chico la palabra del eunuco, pensaba en un muñequito, se me mezclaba con la palabra, ¿no? Un eunuco era una persona, un varón castrado, vale la pena decirlo, un varón castrado de la región de Etiopía, porque estaba ya de chiquitito, lo castraban y lo preparaban para estar al servicio de la reina. Si era un castrado, nunca iba a poder robarle la reina al rey, iba a estar para todo lo que ella necesitara y era ya una persona que estaba fuera de pista, diría uno de esa manera. De hecho, cuando Jesús habla del celibato, dice los castrados o los eunucos, o los que se animan a vivir esto por el reino de Dios. El eunuco estaba fuera de lugar y al estar fuera de foco, fuera de carrera, no solamente estaba impedido de tener hijos, sino que estaba impedido de entrar a un templo. Por la religión judía, las personas eunucas, los eunucos, perdón, no podían hacer ingreso adentro del templo. Ellos tenían prohibido. De hecho, tenían una ropa que los distinguía, la gente podía darse cuenta que era un eunuco, y ellos tenían prohibido el ingreso. Y sin embargo, este eunuco etíope era ministro del Tesoro, un alto funcionario, pero era un marginado, era de los de la periferia. Había ido en peregrinación a Jerusalén, era un hombre de fe. Era un hombre impedido de entrar a la iglesia, pero al mismo tiempo era un hombre de fe. Era un hombre que buscaba a Dios con sincero corazón. Se volvía sentado en su carruaje, volvía sin haber ingresado a donde él había ido a peregrinar. Había ido desde Etiopía a Jerusalén peregrinando, no sabemos cuántas veces lo había hecho en su vida, si esta era la primera o lo hacía todos los años, como los peregrinos cada año. Sin embargo, él volvía con la derrota de siempre. Fui a un lugar, fui hasta el templo y no pude ingresar al templo. Me volvía. No estaba para nada enojado, quizás uno podría decir resignado. Pero se volvía en su carruaje leyendo al profeta Isaías, un hombre para esa época, un intelectual. Él tenía posibilidad y capacidad de leer, y no solamente leer, sino que también tenía acceso a los textos del Antiguo Testamento.
Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y caminá junto a su carro. No le dijo a Felipe, decile a la persona que baje del carro y que se acerque a vos. El mensaje claro del Espíritu para Felipe es, acércate y caminá junto a él. Caminá junto a su carro. Ese carro lleno de historia, uno podría pensar distinguido socialmente, sin embargo era el que lo identificaba como un marginado para entrar a estar en el templo de Dios. Felipe se acercó y escuchó. Felipe no fue con la palabra. Felipe se acercó para escuchar qué pasaba ahí. Qué actitud hermosa, ¿no? Ir al desierto, escuchar al ángel, un oído para Dios y otro oído para el pueblo, y escuchar qué está pasando en ese carro. Se acercó para oír, no se acercó para juzgar, no se acercó para interpretar, solamente se acercó para oír. Y escuchó que leía al profeta Isaías, y le preguntó, después de que escuchó lo que él decía, ¿comprendés lo que estás leyendo? Y el otro, con mucha naturalidad, espontaneidad, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Cómo a veces nosotros, de una u otra manera, miramos al pueblo de Dios y le pedimos respuestas de ciertas maneras, y sin embargo, más que pedir respuesta, el llamado de Dios y del ángel es por medio de Dios, digo por medio de Dios, por medio del ángel, es acercarnos, ponernos al lado y poder explicar, después de escuchar. Entonces le pidió a Felipe que subiera, como la actitud de humildad de Felipe, de esperar el tiempo, no cuando Felipe quiere, sino cuando el otro lo pide. Le pidió que suba y Felipe subió. Felipe entró al carro, y es decir, entrar a un carro con una persona impura, que está fuera de la posibilidad de ingresar al templo, a Felipe lo dejaba impuro también. También él, si quería volver al templo después de haber estado con un eunuco, tenía que ir y purificarse. Y entonces se sentara junto a él. El pasaje que estaba leyendo era hablando del Cordero, del mismo Jesús. La muerte de él, entregado como una oveja mansa, ¿no? Como una oveja fue llevado al matadero. Y el etíope le preguntó, bueno, decime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe tomó la palabra y, comenzando por ese texto, no buscó en el libro, no buscó en el manual, no buscó en la clase número 1 o en la clase número 2 o en la clase número 3, este es el itinerario que tenemos que hacer, sino que se animó a anunciar el Evangelio con la palabra que la persona traía. Se animó a ir hasta el lugar del excluido para poder incluirlo. Se animó de ir desde ese lugar a donde lo envió el ángel para tomar de la mano a esa persona que se sentía excluida y anunciar la buena noticia de Jesús. Aprovechó la oportunidad. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Ordenó que detuvieran el carro, ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Quisiera encomendar este momento y esta reunión que tenemos juntos y esta oración, pidiendo especialmente por tantas personas que hoy se sienten excluidos en el caminar de la iglesia, que hoy están en sus carros, quizás muchas veces pesados para la historia y el tiempo, que hoy están en situaciones donde sienten que nadie les puede explicar y que también incluso creen que el bautismo no es para ellos. Que este encuentro, que esta nochecita, tardecita que vamos a compartir, nos regale la gracia del Espíritu Santo para salir sin demora, a donde el Señor nos invite, a la manera que Él quiera y no a la que nosotros querramos. Que de la mano de San José y de la Virgen nos dejemos conducir por Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principio, ahora y Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, se hizo larga la oración, parece, ¿eh?
Pero lindo como para calentar motores, ¿no? Y poder encontrarnos juntos de esta manera. Cuando Marta me pidió que me arrime un poquito para compartir con ustedes y conversar, eh, desde especialmente la catequesis e inclusión, me compartió que la vez pasada se juntaron con Pablo Molero, trabaja en discapacidad hace muchísimos años, vale la pena ir y mirar la charla de él, también está en el Face. Pablo lo conozco desde antes de entrar al seminario. Yo estaba en catequesis especial en Buenos Aires, en una parroquia, y Pablo venía a celebrar las misas. Y me apasionaba en algunas misas grandes, donde lo veía a Pablo con celebrar la misa con lengua de señas. El llamado vocacional mío, puntualmente, y si sirve para ahora acá, creo que puede ayudar para entender un poquito lo de la inclusión, fue ser cura donde no había curas. Si bien crecí en varios colegios católicos, cuando salí de la realidad de Buenos Aires, soy de Capital Federal, donde teníamos, o tenemos todavía en Buenos Aires, cada 5 o 6 cuadras un sacerdote, y fui a misionar al interior, a la provincia de Córdoba, a la Pampa de Achala, arriba de Cura Brochero. Pude escuchar gente del interior de Argentina rezando, como pasa en muchísimos lugares de nuestra diócesis. Gente que reza y que pide que haya algún cura alguna vez en ese lugar. No hay curas. Y para mí fue un bombazo, con 18 años, escuchar esa expresión y las personas pidiendo que haya curas. Y ahí fue algo que fue naciendo con fuerza en el corazón, decir, bueno, yo también quiero ser cura donde no hay cura. La catequesis especial fue un gran motor para ese lugar. Entré en la catequesis de esa manera. Yo tenía una novia, mi novia era catequista para personas con discapacidad, así que arrancamos juntos y bueno, después con el tiempo, obviamente, dejamos de estar de novio para que pueda entrar al seminario, ¿no? Igual hubo un tiempo un poquito más largo ahí en el medio y en el seminario también, durante la primera etapa del seminario estuve muy volcado a la catequesis especial. Tal es así que estando en el seminario me enviaron a estudiar 3 años de lengua de señas, así que compartíamos con Pablo la lengua de señas y ya como seminarista acompañé un retiro a una persona hipoacúsica y después ya como cura tuve la posibilidad en la Basílica de Luján, donde habían a veces distintos idiomas para confesar. Bueno, yo podía confesar hipoacúsicos ahí en el santuario. Y bueno, y alguna que otra vez acá en Neuquén me encontré con alguna persona hipoacúsica y poder conversar, poder encontrarnos, poder dialogar desde ese lugar. También estando en el seminario, pude acompañar en un neuropsiquiátrico a menores de edad que estaban ahí, bueno, con la catequesis especial. Así que, bueno, para mí es un regalo grande que Pablo haya abierto la brecha con el tema de la catequesis y la inclusión, ¿no? Y quizás mirar también, ¿no? Como con toda la realidad que hoy acontece, pensar que la catequesis permanentemente, porque la iglesia debe ser así, inclusiva, ¿no? En todos nuestros estados. Tiene que haber un modo de ser cristiano inclusivo, ¿no? Si la iglesia nos está invitando a ir a la periferia, como el ángel hace 2000 años lo invitó Felipe, bueno, creo que también nos invita y nos mueve hoy. Obviamente que también vale para pensar hoy como catequistas, ¿no? Que pensamos que en la inclusión y la nueva mirada de los géneros fuera algo de hoy. Bueno, podemos mirar que hace 2000 años Felipe bautizó un eunuco. Me preguntaría hoy qué pasa si llega una persona eunuca a nuestras parroquias, si adulto, si lo bautizaríamos o no lo bautizaríamos, ¿no? Bueno, digo, para poder mirar que el espíritu es el mismo, el de ayer, hoy y siempre. No es un tiempo de novedades, quizás es un tiempo más de abrir los ojos ante la realidad que acontece. No es la realidad que yo quiero, insisto muchas veces, sino que es la realidad que Dios me propone, ¿no? Y donde Dios me propone para que abrace en el nombre de Jesús al mismo Jesús que ya llegó antes que yo como catequista esté puesto en ese lugar. Bueno, con esa introducción, les comparto que, bueno, estuve 10 años en el norte neuquino, feliz, chocho, comiendo los chivos,
y disfrutando. Y en un momento, bueno, llegó el tiempo de venir para Neuquén, para la capital. Y cuando llegué acá a la capital, a los poquitos días, eh, me pidió Fernando, nuestro obispo, si podía asumir, también con un pedido de las carmelitas, todo el trabajo con las personas trans que se está haciendo hace muchos años acá en Neuquén. La hermana Mariucha y después la hermana Mónica también, carmelita. Ellas tuvieron un gran paso en la iglesia, que fue que nos ayudaron a mirar algo que nosotros no mirábamos. Y capaz que la inclusión tiene que ver con eso, ¿no? Escuchar la voz del Espíritu y salir a mirar lo que nadie mira. No porque tengamos, no sé, el as abajo de la manga y seamos unos capos en este tema. No, me parece que lo que tenemos, no abajo de la manga, sino dentro del corazón, es el amor de Jesús. Y eso es lo que nos mueve y lo que nos abre y nos ayuda a cambiar la mirada. De hecho, me está pasando desde ese caminar de la inclusión, hace ya 8 meses, con vecinos acá de la parroquia en María Madre de la Iglesia en Alta Barda y otros lugares más también. Vamos una vez por mes a almorzar al basurero municipal. Preparamos la comida y vamos. Y una persona en el basurero me preguntó, la última vez, ayer, ¿por qué vienen ustedes acá? Y yo le dije, mirá, la verdad que no les cambia la vida un plato de guiso una vez por mes, porque ustedes tienen que comer el resto de los días, sino que queremos venir a mirar como iglesia lo que quizás otros no están mirando. Venimos a mirar para estar con ustedes, para acompañarlos a ustedes y estar con ustedes. Vamos con la imagen de la Virgencita, compartimos, y para ellos es muy lindo y con el paso de los meses se van acercando y tocan la imagen de la Virgen y preguntan algo más. Ayer uno de los voluntarios trajo unas Biblias y compartió la Biblia con ellos. Bueno, es un caminito de poder acercarnos a tantos carros que aparecen entre nosotros. Claro, volviendo al ofrecimiento o al pedido del Padre Obispo a principio del año pasado de acompañar el hogar de personas trans, le dije que sí, porque Dios me ha regalado la gracia de la disponibilidad, no por interés en absoluto, y de hecho después de que le dije que sí, me fui a la capilla a rezar, y mucho, y a decir, bueno, ¿qué hice? ¿A qué le dije que sí? Y esa noche en oración, con muchísimo miedo, al otro día tenía que ir al hogar a presentarme, y con muchísimo miedo y rechazo también en mi corazón, ¿ves? Lo comparto también junto a ustedes. Con ellas y con ellos lo he charlado este tema, así que no hay ningún problema en compartirlo. Pero la oración apareció en mi corazón, la imagen, no sé si recuerdan ustedes, catequistas, la experiencia de San Francisco de Asís y el leproso, que él experimentaba también un profundo rechazo a los leprosos. Y apareció esa imagen y Francisco que sana su rechazo cuando ve a un leproso y va y le da un beso. Pero a mí esa noche en la oración me di cuenta que el rechazo no lo tenía tanto afuera, sino que especialmente lo tenía adentro, porque yo no conocía a ninguna persona trans. Lo mío era una idea. Y adentro mío residía, no afuera, Francisco y el leproso. Eso estaba pasando adentro mío. Dije, bueno, el modo de curar esto, este rechazo que tengo, la primer persona trans que me encuentre mañana, me levanto y le doy un beso. Bueno, llegué al hogar y así fue. Estaba sentadito ahí en el hogar, en la reunión, me habían presentado y entró una chica trans y automáticamente yo me levanté para darle un beso. Ella me estiró la mano para darme la mano y bueno, yo le di el beso. Para ella, nada, fue algo más, no sé, no le significó, creo, tanto, porque de hecho nunca más lo hablamos el tema, pero a mí me cambió, ¿eh? La experiencia, si bien puede ser algo externo o algo interno, donde el Señor me invitó a poder pasar de la idea a la persona. Y eso para mí fue
algo clarísimo. Y lo llevo para todos los ambientes en donde nos manejemos en la catequesis. La inclusión, en primer lugar, tiene que estar adentro del corazón. Y hay muchas partes de nuestra propia vida que nosotros no somos capaces de incluirlas en nuestra propia vida. A veces separamos en nuestra propia historia, excluimos aspectos de tu vida o de la mía. A mí me pasa muchísimas veces que excluyo de mi vida mi pecado. Y voy al templo, o voy a celebrar la misa, o voy a confesar, o estoy delante de los chicos en la catequesis o en un encuentro, con la tentación de excluir mi pecado de mí mismo. Y el misterio es que Dios nos ha llamado desde nuestro pecado, porque lo que salva no es nuestros méritos, sino la gracia de Dios. De hecho, les comparto así como algo chiquitito que me pasó este año, como un regalo y una gracia en la oración. Hace varios domingos atrás, el evangelio era el de la parábola del tesoro escondido. La recuerdan, el hombre iba por el campo, encontró un tesoro escondido, vendió todo lo que tenía, compró el tesoro y compró el campo, perdón, y agarró el tesoro. Y yo estaba chocho con ese evangelio. Y al mismo tiempo en la oración aparecía el texto de San Pablo que decía: llevamos este tesoro en vasijas de barro. Entonces yo empecé a relacionar en la oración que el tesoro encontrado en el campo es nuestra vida. Y este tesoro en vasija de barro es el mismo Jesús que llevamos dentro y nosotros somos esa vasija, ¿no? Ese tesoro encontrado en el campo es el mismo Jesús, perdón. Y me di cuenta que con el tiempo, cada vez que vieron que varios de los que estamos acá, con el tiempo nos van apareciendo en el cuero también rajaduras, ¿no? Como la vasija, ¿no? Aunque la querramos tapar, aunque algunos se metan los votos, qué sé yo, todo lo que querramos hacer, pero las rajaduras las tenemos, como cualquier vasija. Y rezaba con este signo, ¿no? Porque decía, cuando la rajadura va apareciendo, nuestra tentación muchas veces es tapar esa rajadura, que le pasa a mucha gente, que no se note, que no se vea, o lo que se hacen los filtros de WhatsApp, qué sé yo, con el teléfono, que no se nos vea todo esto, ¿no? Y uno puede parecer hasta medio gracioso, ¿no? Con esa tentación externa, también nos puede estar pasando adentro. A mí me pasaba que mi historia y mi pecado también, como una rajadura la iba descubriendo, y tenía la tentación, ya no con Botox, pero sí con un poquito de agua, como le haces a la arcilla. Vas ablandando la arcilla y como que quería estirar la arcilla para que no se note la rotura. Y un día dije, pucha, tengo dos opciones. Ser la vasija más linda que no tiene ninguna quebradura, y que la gente pueda decir, pucha, qué linda que es esta vasija. O al revés, dejar que las rajaduras vayan apareciendo y cada vez más, porque van a posibilitar que el tesoro que está dentro se pueda ver desde afuera. Y ahí está el llamado a la conversión. No tanto tapar nuestras rajaduras, sino incluir la rajadura en la vida para que se pueda ver el tesoro que hay adentro. ¿Por qué digo esto? Porque si no, no puedo dar el paso de la inclusión. Si yo no descubro que en mi vida tengo aspectos que debo incluir, va a ser muy difícil que pueda incluir a otros. Si yo no puedo incluir el aspecto de mi historia desde el pecado que se deja llenar por la gracia de Dios, va a ser muy difícil que pueda incluir a otras personas en la catequesis, que pueda incluirlos en la iglesia, porque si no vamos a transformar una iglesia como el lugar de los que llegamos, de los que somos genios, de los que hacemos todo bien, y que le pedimos un carnet de entrada a alguien para que ingrese. Cuotas anticipadas y depósitos para que alguien forme parte de esto, certificados de buena conducta para poder ser incluidos en esta propuesta, que es una iglesia, ¿no?, donde Jesús dice: yo vine para los enfermos y no para los sanos, vine para los pecadores, ¿no?, y no para los justos. Bueno, desde ahí va la primera experiencia que les comparto en esto que me pasa en el camino de la inclusión. Y así empecé a caminar
junto a las personas en el hogar. Yo voy tomando esto, me imagino que ustedes se conocen de memoria el directorio de la catequesis, ¿no? Buenísimo, ¿no? Pero hay algunos puntos que sí, Algunos puntos seguro, de memoria. claro. Igual, yo los invito y los animo, si no lo agarraron, sobre todo aprovecho los que por ahí entraron hoy por primera vez acá o hace mucho venían faltando, vale la pena meterse en el directorio, así como el directorio y también el catecismo de la Iglesia Católica tiene para todo. Es un abanico que está todo, es tan completo, y tampoco, y me parece que vale la pena aprovecharlo, no es un texto estancado, anquilosado, que quedó ahí. Es un texto que te anima y te propone permanentemente a leerlo de una manera nueva. Uno ve el texto del Catecismo de la Iglesia Católica que tiene 40 años y es nuevo. Pucha, ¿en serio estaba esta palabra? ¿No? Cuando uno habla, yo pongo los puntos que me transmitieron para compartir un poquito, pero vale la pena después que se acerquen y los miren un poquitito. El punto 43 y 44, mirando la evangelización de las culturas y la inculturación de la fe. Y después también me presentaron los puntos del 373 al 380 de la catequesis y cuestiones de la bioética. Ahí nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? Pero vale la pena animarse y entrar. Si bien después ustedes lo pueden leer y buscar y dar la vuelta, Evangelio y Cultura, poder también de esta manera especial suscitar procesos espirituales en la vida de las personas, pero uno tiene la tentación de leer, lo comparto también como algo que me pasa, este directorio o el catecismo, o también les puede pasar a ustedes como catequistas, pensar cuando lo voy leyendo en el otro, la persona a la cual voy a volcar la catequesis. Y el proceso espiritual, en la vida de las personas, en primer lugar, tengo que aceptar que ese proceso lo tengo que hacer yo. Si yo no formo parte, no me descubro parte de un proceso espiritual, entonces no hay catecismo que pueda llevar adelante. No hay evangelización posible, no hay encuentro con otra cultura y no puedo transmitir al mismo Jesús que está permanentemente en mi vida. Porque si no me quedo en la idea. Y era eso que a mí me hacía mucho ruido en mi modo cuando me encontré con las personas trans y pude hacer ese espacio de conversión, de la idea a la persona. Y preguntarme de verdad, y también las motivo a ustedes y los motivo también, a preguntarnos con seriedad qué Jesús estamos transmitiendo. ¿La idea de Jesús o la persona de Jesús? Para después poder encontrarme no con una idea de la persona que vino delante mío, sino con la persona que está delante mío. Y también yo no, como catequista, ser una idea de catequista, sino ser una persona catequista, que está transmitiendo a otra persona, que es la persona de Jesús, a otras personas que están delante mío. No sé si hice mucho trabalenguas o no, pero quizás puede ayudar para poder entrar juntos a este misterio. Si no, se nos va a complicar la cancha. Me parece que en esto, como paso y como punto clave en la vida, y me parece que es fundamental, tenerlo bien claro, permanentemente pasar de la idea a la persona, de la idea a la persona. Capaz que hoy a la noche, cuando nos vayamos a dormir y conversamos con Jesús, conversamos con una persona y no con una idea. Por ahí lo que ustedes me están escuchando y dicen, este tipo nos trata de tontos, ¿viste? Obvio que nos encontramos con una persona. Bueno, pero a veces no está de más aclarar. A veces podemos tener la tentación, incluso en la propia familia, en el noviazgo, en la paternidad o en la maternidad, de estar tratando con ideas y no con personas. No sé si les ha pasado alguna vez cuando uno
acompaña a un enfermo oncológico o se entera de un diagnóstico, que la persona escucha que alguien de salud lo trató como una idea y solamente se limitó a hablar de un diagnóstico y esto te va a pasar y se terminó. ¿Y qué diferencia cuando otras personas te dicen, no sabes qué lindo, cómo me trató el médico? Me trató como una persona. Qué lindo cómo me trató la enfermera, me trató hermoso. Uno escucha esas historias y dice, qué belleza. Bueno, nuestro trato y nuestro vínculo. Me parece que ahí está la clave de la inclusión. No tenemos que prepararnos permanentemente en la catequesis para ver cómo voy, y en esto lo comparto de verdad, porque yo no estudié nada del acompañamiento de personas trans ni de los procesos, sino que apareció. Tampoco me siento, y lejos de serlo, ¿no? Como un capo en esto, para nada, sino que siento que voy haciendo camino. Pero la clave en esto fue cambiar y pasar de la idea a la persona. No sé si hay que sentarse a leer material acerca de cómo tratar a una persona trans. Yo creo que lo que hay que hacer es una opinión, me puedo estar equivocando muchísimo, es sentarse a rezar y pedirle al Señor la gracia del Espíritu Santo que nos conduzca para encontrarnos con la persona que venga, en el estado que venga y traiga lo que traiga. Nosotros nos encontramos con personas y el Evangelio está hecho para que se anuncie a personas. Y después vemos qué pasa. Después vemos qué pasa. Obviamente mi encuentro es con personas trans. La persona más chica que vino a casa tiene 17 años, pero no hay personas trans infantiles. No he conocido ninguna persona trans infantil. Que sé que en algunos casos se dan y se presentan. El lugar mío, por lo menos, y se los comparto también, es acompañar la vida de cada persona. No uno desde el lugar que ocupa y que acompaña en el hogar de día Santa Teresita, o también en el condominio donde viven varias, o las situaciones de que uno va acompañando, siempre está este verbo y esta palabra, acompañamos. Acá uno no promueve ni es abanderado, sino que es acompañar. Como cura acompaño la vida como viene y la recibo como viene. Insisto en esto, muchas veces en situaciones de desierto, como le pasó a Felipe con el eunuco. En situaciones que decís, ¿a dónde querés, Señor, que vaya? Pero yo no voy con un libro de qué es o con un manual. Ante esta pregunta, esta respuesta. Abierto al Espíritu Santo y abierto a donde lleve. Miren, perdón, ayer que fuimos al basurero, fui con una de las chicas del hogar, que ya tiene una historia muy difícil desde su infancia, y con muchísimo dolor, con todos los dolores que entre todos los que estamos participando acá nos podamos imaginar, todos. Como resultado de esos dolores, la prostitución también, la trata de personas y el consumo, problemático y demasiado problemático. Ella pudo entrar a trabajar con nosotros al hogar, y desde que entró a trabajar al hogar, nunca más estuvo en la prostitución. Y desde que está trabajando con nosotros en el hogar, no solamente nunca más entró, sino que pone todo el empeño, no está en consumo, y el lunes, ayer, vino con nosotros al basurero. Y vino junto con la Virgencita a servir un plato de guiso a las personas que están viviendo ahí. Acompañar procesos. Ella, en su silencio, fue la que me movió y me regaló el coraje cuando yo apenas entré a la casita, no rezábamos en la mesa. Y yo la veía a ella que se servía su plato de comida y se quedaba un ratito antes de empezar a comer con las manos juntitas y los ojos cerrados, bendiciendo los alimentos y pidiendo a Dios la gracia. Bueno, ella me movió a mí a rezar en la casa,
a tener un poco más de valentía y de coraje, a hablar de una persona, a hablar del mismo Jesús y a soñar permanentemente con un único objetivo en la vida, que toda vida pueda estar debajo de la mirada de Dios. Porque en el fondo es eso lo que nos transforma. No nos transforma 1000 cosas que podamos decir. Nos transforma en la persona. Y la persona de Dios es capaz de transformarlo todo. No es lo mismo una vida bajo la mirada de Dios que una vida que no se pone bajo su mirada tierna. Y bueno, Paolita me regaló eso. Con ella compartimos la jornada de ayer y desde ese lugar uno va acompañando. Ella me decía, Chocha, uy, le voy a compartir a las demás. Bueno, lo publicó en el Face a la actividad de ayer y le quiero invitar a otras y que vengan. Algunas, como a todas las personas nos pasa, porque nadie está ajeno, ¿para qué vas a ir a ese lugar con todo lo que vivimos en nuestra vida? Ir de vuelta a la pobreza, ir de vuelta a ese lugar. Y Paola tiene una mirada reconciliada con su historia. Dijo, no, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Bueno, la mirada de ella también enseña. Bueno, así como uno va caminando y transitando un poquito en el acompañamiento. Traigo una anécdota chiquitita del norte neuquino que puede ayudarnos, que puede ayudarnos también en nuestro modo de la catequesis, de vivirla y de la inclusión. Cuando estaba en el norte neuquino hacíamos todos los años, se sigue haciendo, un retiro espiritual para la gente de la zona, tanto para varones como para mujeres. Y ahí la veo a Manuela en la pantalla, que más de una vez ha participado. Y la verdad que es hermoso. Bueno, en el de hombres, en una vuelta éramos 73 hombres ahí, de los cuales, llamativamente, habían 73, digo, de los 73, perdón, habían 17 que no sabían leer y escribir. También eso habla de una catequesis de la inclusión, ¿no? No sabían leer y escribir. Y al final del retiro, nosotros le regalamos a cada participante un evangelio. Pero bueno, tuve la tentación en el medio del retiro, dije, bueno, a los que no saben leer y escribir, bueno, a estos les regalo el rosario. No por devoción solamente, sino porque hasta era más económico. Y me quedaba yo con 17 evangelios para otro regalo. Pero en el retiro me di cuenta y dije, no, si el Espíritu Santo me regaló la posibilidad y tengo los evangelios acá y me motivó a hacer este regalo, esto se lo vamos a regalar. Y regalamos los evangelios a todos, incluyendo a los 17. Pasó un año, llegaba el retiro del año siguiente, salimos a invitar a la gente de la zona para que nos ayude a invitar a otros, y entre eso lo fui a ver a don Luis, de la comunidad Antiñir Pilquiñán. En ese momento era el esposo del alonco, de la cacique de la comunidad. Y entonces cuando lo fui a ver a don Luis, le dije, bueno, don Luis, tuvimos el encuentro el año pasado, me va a ayudar a invitar este año, vamos a invitar a otros. Y don Luis me dijo, sí, más vale, yo ya estoy convidando a que vengan otros, más vale que sí. Ah, ¿en serio? Sí, 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 y si no me cree, mire, mano en el bolsillo y saca el evangelio hecho puré. Así hinchado, ¿vieron? Cuando casi como si le hubiera tirado a lavar el pantalón con el evangelio adentro. Así estaba. Le digo, don Luis, mirá, todo el año lo tuve, todo el año, un solo día no lo llevé y me sentí harto mal. ¡Pah! Le digo yo, don Luis, ¿para qué lo llevas? No sé, yo, si vos no sabés leer, ¿para qué lo tenés? Yo no sé leer, pero Dios sabe hablar. Eso me transmitió Luis. Yo no sé leer, pero Dios sabe hablar. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Me parece que habilitar el juego a la inclusión es estar abierto a lo que Dios nos presenta. Insisto en esto, en ese desierto que no es el que yo elijo. Lo digo para la iglesia, lo digo para los catequistas, lo digo para papás y mamás, para tíos, tías, que a veces nos encontramos con situaciones que no son las que yo quería. Pero en esta circunstancia, en este tiempo en el que caminamos como iglesia, hay algo que la vida nos va presentando, donde nosotros también, no diciendo que todo es lo mismo y que da todo lo mismo, de ninguna manera, pero sí acompañando y luchando toda la vida para que cada vida, en el estado en el que esté,
pueda ser puesta bajo la mirada de Dios. Dice el directorio de la catequesis en el punto 378. La vida debe ser acogida en todas las condiciones, porque está redimida por el misterio pascual de Jesucristo. Nosotros no somos los redentores. El redentor es Él. El catequista, el cristiano, tiene que poner la vida en Él. Él es el centro de nuestra vida. Si Él está en el corazón de uno, poder pedirle a Jesús ante la situación que se presente, insisto, no siendo la que yo deseé, decirle: Jesús, ¿qué le dirías a esta persona? ¿Qué harías? Capaz que como Felipe, acércate y escúchalo. Acércate y escúchalo. Hay 4 preguntas que yo suelo hacer en cada periferia. Insisto en esto: personas trans, personas homosexuales, personas bajo una condición de consumo problemático, marginados sociales, quizás los más pobres, los que no saben leer y escribir, los que entran por primera vez a la iglesia y ven que todos rezamos de una manera y ellos no entienden ni para dónde va. Estas 4 preguntas, que también me las hago yo, y puede servir para que cada uno de ustedes se las haga, y también vale la pena para hacer la catequesis, con cada uno de los nenes y las nenas que se presentan. Las preguntas son: ¿cómo nos mira Dios? ¿Cómo miro yo a Dios? ¿Cómo me mira la iglesia? ¿Y cómo miro a la iglesia? Son re sencillitas y cualquiera las puede contestar. También en esto, y si quieren ahora abrimos un poquito para compartir alguna duda y algún disparador que salga, vale la pena para habilitar a los nenes. Me pregunto mucho esto, ¿no? Frente a la catequesis, yo sé que en muchas catequesis se da el espacio, pero sí, frente a la inclusión, digo, ¿cuánto tiempo de cada encuentro de catequesis hablan los niños y cuánto tiempo habla el catequista? ¿Cuánto tiempo habló el eunuco y cuánto tiempo habló Felipe? ¿Cuánto tiempo damos para que hable el Espíritu? ¿Y cuánto tiempo lo ocupamos hablando nosotros? Bueno, hoy me tocó hablar mucho, porque me tocaba a mí, y ustedes están todos calladitos, calladitas, ¿no? Pero me parece que es una linda pregunta para mirar el encuentro que tenemos en la catequesis, ¿no? Cómo habilitar con algunas expresiones que los chicos y las chicas puedan hablar. A veces algún disparador. ¿Qué problema habría que un catequista pueda entrar al salón de catequesis y decir: hoy me siento mal? ¿Saben qué? Tuve una semana re difícil. Me duele la cabeza porque ayer comí mucho. En esta semana discutí. Esta semana festejé. No solamente esperar las noticias de los chicos y las novedades, que puedan compartir novedades de esta semana y que cada uno comparta, sino que también el catequista pueda en sus novedades compartir alguna debilidad. Porque es ahí donde quizás habilitamos también a que los chicos puedan compartir sus preguntas, sus interrogantes. Pero bueno, ahora dejo abierto, ya siendo las 9 en punto, a que pueda salir alguna pregunta, y si no, yo sigo, no se preocupen. Pero capaz que está bueno que puedan preguntar o decir algo. Abierto. Hay un aporte en el chat, Diego, no sé si lo pudiste leer. ¿Lo podés ver vos? Ahí lo miro. No sé si Adriana está o no está en la reunión, porque estoy mirando el Facebook y acá también, pero me parece que es interesante lo que trae como experiencia. Ahí va. Chomalal, hechos. Es muy fuerte lo que decís, Diego, porque las chicas trans confrontan con el significado de nuestra propia sexualidad. A mí no me generó conflicto compartir distintos momentos con ellas, las chicas trans. Sin embargo, sí me generó...
Sin embargo, sí me generó mucho conflicto cuando una estudiante de tercer año me dijo, se me corta ahí, ¿Querés que te lo lea? ¿Lo sigo? acá está, me dijo su nombre, ¿no? Sí, me dijo, profe, ahora yo soy Alexander. Este es mi nuevo nombre, ya no soy Nayara. Y para ser honesta, no pude llamarla con su nuevo nombre. De ahí en más, los llamé a todos por el apellido. Creo que en los adultos me resulta más simple aceptarlo, pero no me pasa lo mismo con los pequeños y los adolescentes. Siento que nuestra cultura actual hace gran manipulación a través de la ideología. Tengo que rezar más. ¿Qué vos querías mirar Todo televisión, está. papi? No, Ah, yo voy a poner a escuchar. Espérate que vamos a silenciar y después de silenciate vos, Diego. Ahí se silenció Martita. bueno, termina diciendo, lamento que no estés en ese lugar que sentiste como vocación, el lugar donde hay sacerdotes. Bueno, estoy en ese lugar. Los lugares, insisto en esto, por ahí puede servir para traducirlo después. No solamente ser cura donde no hay cura, también uno podría pensar ser catequista donde no hay catequista. Que no significa que no haya en la geografía física un catequista. A veces es ser catequista en ese corazón donde nunca hubo un catequista. Hoy estoy en Neuquén, donde es verdad que hay muchos curas, en comparación con otros lugares, en Neuquén Capital, en comparación con otros lugares de la diócesis. Sí, geográficamente. Pero al acompañar esta realidad de las personas trans, uno es cura donde no hay cura. Y es estar ahí y poder ser ese mensaje y esa palabrita para esas personas que vienen a participar en casa. Con esto que digo, a veces uno puede ser cura incluso en este espacio de los catequistas, o entre ustedes como catequistas, ser catequista donde no hay catequista. A veces alguien de la comunidad que hace años forma parte de una comunidad, todavía no tiene la alegría de un catequista que esté cerca y que le pueda hablar de Dios con cariño. No sé si soy claro con esto, ¿no? Porque digo, no me siento en pena o en falta por no estar en el norte neuquino. No es un lugar geográfico, ser cura donde no hay cura, es un lugar existencial. En Zapala, el tiempo que estuve muy feliz y habían 3 curas en la otra parroquia. Entonces uno podría decir, hay cura. Sí, pero es acompañar distintas realidades donde uno está, sea en el comedor, sea en gente que no participa en la capilla, sea cerquita de los jóvenes que se sienten fuera. Tenemos ahora en poquitos días la misión juvenil en San Martín de los Andes. De los 500 jóvenes que vienen, ¿cuántos creen ustedes de esos 500 que van a misa? Yo no sé si llegamos al 10% de esos pibes que vienen ahora, que estén participando. Bueno, junto con los curas que vamos a ser cura de esos pibes que capaz que no tienen la oportunidad porque tienen ideas acerca de los curas y qué sé yo. Bueno, y ahora sí nos vamos a encontrar. Con respecto a esto, al nombre, me parece que es algo más de nosotros. Digo, si yo puedo tratar a una persona, también en esto, ¿no? Como catequistas, otra cosa sería como padres, como madres, son distintos los roles y las figuras, ¿no? Nosotros en la parroquia, ni el cura, ni la catequista o el catequista, no somos los papás de esa persona que se acerca a la parroquia con alguna búsqueda en su identidad de género. No lo somos. En todo caso, podemos acompañar a esos papás con algún consejo, con alguna palabra, con alguna duda, acompañarlos en la oración. Pero nosotros yo como cura no soy quien para decirle a un nene o a una nena, vos naciste Pedro, seguirás siendo Pedro. Yo acompaño un proceso y acompaño a papás en esos procesos. Tampoco yo le tengo que cantar la posta a un papá. Nosotros tenemos que escuchar. Escuchar. Escuchar esa búsqueda de ese nene o nena, escuchar esa búsqueda o ese dolor o esas preguntas que trae un papá, que trae una mamá. Escuchar. Lo primero que hace la iglesia es escuchar. Y después rezar con ellos. Y no para que el hijo, la hija o el chico que viene a la catequesis sea lo que yo quiero. Que sea feliz.
entendiendo también y enseñando y ayudando que hay un montón de cosas que aparecen en la cultura que sí tienen que ver con una intencionalidad que a veces lleva a los niños y a los adolescentes a la confusión. Sí, en eso me parece que no hay que mirar para otro lado. Hay procesos de gente adulta que confunden. Gente adulta con una ideología y gente adulta con una intencionalidad que tampoco nos acerca a Dios, ¿no? Entonces digo, en eso como es un hilo finito, que quizás uno lo larga ahora y tampoco quiero largar un abanico para generar un revuelo acá adentro, ¿no? Pero cómo estar cerca de los niños, las niñas, cómo estar cerca de los adolescentes, ir escuchando el proceso que van viviendo. No sé si contesto algo a partir de lo que están diciendo, ¿no? Si hay algún otro aporte o pregunta, abran el micrófono y lo expresan. Y si no se animan a expresarlo, lo escriben, que lo leemos. Mientras llegan los aportes, me parece que a mí se me ha tocado acompañar procesos trans en niños y niñas. Y yo me quedo siempre con esta palabra, para mí es muy fuerte, la de acompañar, escuchar y acoger. Y también me ha ayudado esa experiencia a que cuando pensamos la inclusión, siempre pensamos que el otro está fuera, entonces lo tenemos que incluir, ¿no? Pero nosotros también estamos fuera de ese corazón y tenemos que poder llegar y tocarlo, porque Dios acaricia a través de nuestros gestos, ¿no? Y creo que eso siempre me ha interpelado en esa experiencia y me ha ayudado a tener presente esto, que, que el rostro de Dios, sin ser omnipotente ni creérmela, para estas realidades tan dolorosas y sufrientes, porque eso es lo que yo he recogido en las infancias trans y en las familias de esas infancias, en esas realidades tan sufrientes, los gestos nuestros son el Dios que les vamos mostrando, el Dios que los acompaña. Después, como vos decís, los procesos, acompañar procesos, creo que a veces nosotros confundimos acompañar procesos con buscar un resultado, que es la conversión, que haga esto, que haga lo otro. Acompañar procesos, y desde la libertad del corazón del otro, el otro hará lo que quiera, desee, y Dios obrará en ese corazón, pero eso no es nuestra tarea. Acompañar es acompañar, y bancarse a acompañar más allá de las decisiones que el otro tome. Eso es lo que puedo aportar desde la experiencia, sobre todo con niños y niñas. Hay un comentario ahí. Bueno. Claro, ir al desierto no es ir a transformarlo en una estepa. Es ir al desierto. En esto tener también, ¿no? Como muy presente, ¿no? Esto que decís, Marta. Acompañar no es ir atrás de un resultado. Me parece que eso es clave. No sé si es lo que yo quiero o a partir de esta realidad lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere es que todos se salven y que todo el mundo conozca cuánto nos quiere, cuánto nos ama Dios. La hermana Mariucha, la hermana Mónica, que las nombramos, y también Juan Carlos Alfaya, que la vez pasada lo fui a ver al hogar de ancianos y estuvimos hablando bastante tiempo de las chicas trans. También en el hogar están participando ahora varones trans. Y también el padre Germán, que también estaba acá en Alta Barda, también acompañó a las chicas, lo recuerdan. Sí, y, yo de alguna manera la historia me ha tocado por ahí, porque la comunidad en la que comparto la fe y la celebro es Lourdes, donde Mariucha empezamos con Ítalo también, ¿no? Y la gran resistencia siempre era de nosotros, la comunidad. Mariucha y Ítalo, con toda su formación y toda su forma y todo, eran
abiertos. Entonces también fue una conversión para muchos de nosotros ese proceso. Así que conozco, hablo con conocimiento de causa en este acompañamiento y esta mirada, como vos decías, ¿no? El poder mirar más allá de las estructuras, de las formas, mirar a la persona, como vos decías. Y Hoy jugar. ha cambiado mucho, por lo menos acá en Neuquén. Me imagino que en el interior todavía no, pero acá en María Madre de la Iglesia a veces vienen a misa, algunas de las chicas, y la verdad que ellas mismas me dicen que se sientan súper bien. Ujú. Eh, sí, de... sí, es eso. No, se me van ocurriendo más cosas para decir, pero algunas les pongo filtro. Bien. Diego, con respecto a esto de escuchar, eh, que en ese ejercicio uno encuentra consuelo y puede ver que el otro, cuando se acerca, también busca consuelo. Y todos buscamos ser felices. Y la verdad que el encontrar la felicidad, la plenitud, está en poder reflexionar e ir buscando la verdad y poder ejercitar la voluntad en aquella elección que muchas veces no es la que quisiéramos, pero es la que más nos conviene. Como nos pasa con Dios, ¿no? Dios con nosotros. Y, y en Ninguno de esto los que, ninguno de los que de estamos acá, creo yo, que estamos siendo lo que Dios quiere todavía. Sin embargo, Dios nos quiere. y la misericordia de Dios en nuestras vidas y poder derramar esa misericordia en los demás, Sí. que hay que rezarlo mucho y pedir perdón porque al terminar el día no hemos sido lo debidamente misericordioso que tendríamos que haber sido. Betania, que tenés la mano levantada, habilitate el micrófono nomás. Sí, no, yo solamente pensaba en esto y lo único que sostiene esta acción o este poder acercarse a primero escuchar, después ponerse en diálogo con los eunucos es el sostenerse o el dejarse habitar por el espíritu, ¿no? Porque no hay otra, sino es como que pasamos por las realidades mirando para el otro costado. Yo estos últimos 2 años estoy acompañando jóvenes para la confirmación y bueno, hay que ponerse a ver, ¿no?, sus realidades, sus problemas, sus dramas, qué son las cosas que le afectan y acercarse a eso, ¿no? Porque si no, sí, voy con el librito y le doy del encuentro del 1 al 48 y no, digamos, o sea, tengo que interpelar en sus vidas, ¿no? Poder ser ese instrumento. Y es únicamente el espíritu, ¿no? Que a veces, muchas veces, como catequistas, por ahí no dejamos que nos haga acercarnos a los carros. No lo dejamos. Hay de dos. Sí. Estaría Está- bien interpretado que si bien está bien. tenemos que acompañar procesos, la inclusión también es que las personas trans elijan ser parte activa de la iglesia y encontrarse bajo la mirada de Dios. Después uno trata de acompañar cómo, pero yo no sé, insisto en esto, hoy yo vivo un proceso, no traigo nada de manual, pero a mí no me entraría en la cabeza y en el corazón que alguien esté afuera de la iglesia. No me entra. Podremos ver y mirar cómo acompañamos, pero no es fácil, ¿eh? Pero es algo que uno lo va viviendo como en un proceso. Lo presento como no como una verdad de fe, sino como una búsqueda desde el corazón.
Acá también Adriana escribe en el chat: en ese grupo de escuela en particular pudimos crecer y aprender mucho juntos, ya que ellos están muy expectantes de las reacciones de los adultos, nos miran todo el tiempo. Siento que buscan la sinceridad de los adultos y descubrir nuestras vulnerabilidades derriban muros. Me encanta ver que cada vez hay menos distancia entre los bancos y el escritorio. Son procesos y sé que Dios es misericordioso con todos. También hay algún aporte en el Facebook. Bueno, son Cristos que necesitan ser escuchados. Entiendo que debe ser el de Karina, no hay que juzgar al otro, en cada prójimo buscar a Jesús. Y acompañar procesos que llegan. Digo, yo sé, una parroquia en Buenos Aires, una nena trans, tomó la comunión hace poquito. Y me parece que no hay nada más lindo que una vida pueda estar bajo la mirada de Dios. Yo creo que lo comento siempre en el grupo que compartimos los encuentros todas las semanas, ¿no? La pequeña comunidad de catequistas. Al ver la realidad que tenemos nosotros, y supongo que en todos lados es así, tanto de niños como de jóvenes, cada uno con su realidad y, como decía alguien recién, con sus dolores, ¿no? Y que la problemática no pasa solo por el lado de cómo se percibe, que hoy sí en los adolescentes se ve cada vez más, como eso los llena de conflictos, digamos, y cómo realmente sufren ante esa situación. Y entonces, bueno, en el grupo de jóvenes, por ejemplo, se ha ido compartiendo, y llevan más de casi un año ya, y a lo mejor mucho de los contenidos de confirmación aún no han podido prepararlos, ¿no? Pero ha sido justamente un trabajo de acercarse a ellos, escucharlos y recién hacerlos sentir que son amados, ¿no? Entonces yo, una de las cosas que siempre digo es eso: cada vez veo más esa necesidad de que digo, debemos cuidarlos y amarlos, porque cada uno tiene un dolor y una realidad muy dura, y sea la situación que sea. Hay otras realidades que también tenemos de chicos autistas, por ejemplo, y que también encierran mucho dolor, porque en mi caso lo vivo muy de cerca. Me decía, por ejemplo, el otro día, estoy desde la escuela primaria y terminando el secundario, aún no me entienden y aún me discriminan, ¿no? Entonces digo, bueno, esas realidades también las tenemos que poder amar para acercarlos, para escucharlos y para acompañar, ¿no? Creo que la clave está en esa, acompañar desde el amor, me parece. En un encuentro nacional de discapacidad, creo que fue en el 2007, pero me quedó grabado, en el Chaco, en Barranqueras, había una bandera grande que decía: felices los que me aman y respetan tal cual soy, coma, tal cual soy y no como ellos quisieran que sea. Y siempre me acompaña esa expresión: felices los que me aman y respetan tal cual soy y no como ellos quisieran que sea. Un misterio. Y eso nos va a todos, porque también cuando compartimos en el grupo de catequistas, digamos, bueno,
yo quiero que el otro sea como a mí me parece que tiene que ser, y ahí está el gran error, ¿no? Pretendo que, bueno, todos hagamos así, todos, y si no es como nos parece que tiene que ser, no encaja. Entonces, eso es una reflexión para tenerla muy, muy presente en todo momento. En estos días del sínodo en Roma, antes de arrancar el sínodo, estuvieron todos, casi todos, los que forman parte del sínodo estuvieron de retiro espiritual. Vale la pena escuchar la tercera plática de ese retiro, que se llama La amistad. Y habla de ser amigos del que piensa distinto. Está muy bueno, ¿no? Y pone como clave, tenía por acá la expresión, que vale la pena, acerca de la amistad directamente, ponía esta expresión el cura que predicaba. El padre Radcliffe se llama, y lo pueden escuchar esto en Vatican News, lo pueden leer o escuchar. La página, igual ahí de paso les queda como diario, a los que leemos a veces el diario por teléfono, los distintos diarios nacionales, vale la pena leer el diario de Roma, nos hace bien, Vatican News, donde aparece la información. Está bueno, lo paso como chivo de paso, porque si no a veces leemos lo que dicen del Papa en vez de leer al Papa. Y entonces se nos queda la cabeza embarullada con, ¿viste lo que dijo? Y capaz que no lo dijo nunca. Bueno, este cura dice, la amistad prospera cuando tenemos el coraje de compartir nuestras dudas y buscar la verdad juntos. ¿No? Acerca de cuando yo voy con mi verdad y vos tenés la tuya y no es negociable, es muy difícil que podamos crecer en amistad. Pero cuando los dos ponemos las dudas que tenemos en el corazón y las ponemos en común, es probable que juntos digamos, buscamos la verdad. Bueno, yo hoy al compartir con ustedes me presento como, bueno, un cristiano también con búsquedas y con dudas. No tengo la verdad en la mano, como le decía al principio. Sí creo que lo llevo a Jesús en el corazón y es el que me mueve a buscar, ¿no? La verdad que es Él. Me gustaría por ahí decir algo con respecto a lo que se está compartiendo. Me parece muy, muy bueno, muy interesante. De hecho, nos planteábamos en la catequesis hace muchos años con una de las catequistas de Lourdes, eh, justamente qué va a pasar en el momento en que lleguen parejas, ¿no?, homosexuales con sus chicos para la catequesis. Esto hace más de 10 años atrás que nos preguntábamos, ¿no? Y justamente la cuestión era, los chicos no tienen la culpa, o sea, hay que acompañar todos los procesos de cada chico que llega en cada lugar. Y con respecto a lo que decía de la escuela, siento que son muchas las cosas que van cambiando, ¿no? Porque de pronto esa apertura en los jóvenes está, y la misericordia de Dios tiene que ser para nosotros los adultos, que por ahí nos cuesta, y para nosotros como iglesia, que también nos cuesta hablar mucho el tema de la sexualidad. Hay otros países donde quizás ya han avanzado con las pastorales de diversidad, y acá, bueno, cuesta mucho hablarlo, ¿no? Entonces digo, bueno, es todo un proceso y vamos creciendo y madurando en esto, y celebro que se pueda hablar en este momento aquí, en este Zoom de catequesis, porque creo que es algo muy bueno y para bien de todos. Así que bueno, lo agradezco Gracias, Adel. especialmente. Gracias. Capaz que sirve también, dentro también de este caminar juntos, cuando solíamos tener esta expresión, ¿no? Los hijos no tienen la culpa. Con respecto a este tema también diría, los padres tampoco. No es una culpa, es una realidad. Y tenemos que pensar, con un montón de dudas que traigo también adentro, cómo incluimos esta realidad en el caminar en este tiempo. No hay una culpa, y la Iglesia esto lo define clarísimo, no hay una culpa por la condición de la sexualidad de la persona. Otra cosa puede ser cómo la vive, sea hetero o sea homosexual, ¿no? Porque las chicas trans que están en la ruta, si no habría
hombres, y por lo general padres de familia, que vayan ahí, ellas no estarían ahí. La persona trans que está en la ruta hoy es un producto para el consumo de hombres con familia. Si no, van a otro lugar las personas que buscan algo así. Yo tiré una bomba a último minuto, ¿no? Pero es algo que les comparto desde el corazón, ¿no? Que vale la pena como para seguir preguntándonos, ¿no? Conocer a Dios es descubrir que no nos juzga, que está esperando ejercitar su misericordia con nosotros y que espera exactamente lo mismo de nosotros. Espera que nos respetemos, que respetemos al otro, que reconozcamos que no tenemos la verdad absoluta, que todos los seres humanos tienen un pedacito de esa verdad y que en el diálogo, en escucharnos y en respetarnos es cuando descubrimos esa verdad que nos hace plenamente felices y que nada de lo que suceda nos puede hacer perder la paz y la confianza. Y tal vez agregando a eso, Esther, podríamos pensar que no nos toca a nosotros hablar de las culpas de nadie. No es nuestra misión ni es nuestra tarea, ¿no? Digamos, la catequesis va por otro lado, porque estamos hablando de catequesis. Ni siquiera me atrevo a decir de los que caminamos la iglesia. No es nuestra misión, ni nuestra tarea, ni va por ahí. Eso es un tema de cada corazón con Dios. Volviendo al tema de la catequesis, me parece interesante poder que los catequistas podamos vivir en nuestro corazón el amor hacia Dios, porque realmente si tenemos este amor que invade nuestro corazón, es imposible que no podamos llegar con ese amor al corazón del hermano, ¿no? Y que a veces, en lugar de brindarnos como hermano, juzgamos, emitimos opiniones, criticamos, cerramos las puertas, creyendo que los catequistas somos los elegidos y que muchas veces somos impedimentos para que el hermano pueda descubrir el amor que Dios me regaló gratuitamente. Y hay una frase que me queda muy grabada en el corazón, es: regala a tu hermano gratuitamente lo que recibiste gratuitamente. Entonces, y otra frase más: no perdí a ninguno de los que me encomendaste. Entonces, son frases que están muy grabadas en mi corazón y que como catequistas deberíamos repensarlas y vivirlas con nuestro prójimo. Nada más. Hola, buenas noches. No me ven, pero ¿me escuchan? Sí, es como Dios. Para ver un fiero ya, no hay, ya está. A ver, hace la casuística, no va, pero como cuando los casos se van sucediendo uno y otro y otro y otro, ya es como, como mucho y marca una conducta. Entonces los otros días hubo un testimonio de una catequista que su hijo va a la escuela, creo que va a segundo grado, y el niño quiso bendecir lo que iban a comer. Y la maestra le dijo que eso no estaba permitido en la escuela. Claro, la mamá lo vio triste a Francisco, entonces le preguntó qué le pasa. Y Francisco le explicó. Entonces uno en la parroquia recibe esos testimonios de mamás que vienen con sus chicos y te cuentan que en esta escuela, en la otra escuela,
que la directora es de tal religión, y la otra no, que la maestra no. Entonces, viste, yo siempre digo que es cierto, tenemos motivos para revisarnos, ¿no? Pero a veces nos autoflagelamos como demasiado porque estamos frente a realidades que muchas veces no sabemos cómo pilotearlas. Vos dijiste, Diego, viste que hay muchas veces cuestiones que son de orden de ideología, cosas que se meten. A nosotros nos pasa en el grupo de jóvenes, hubo 2 o 3 casos que los padres vinieron a decirnos si podíamos permitir que los chicos vengan a la parroquia. Fue una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, menos mal que la catequista, como es psicóloga, entonces me ayuda mucho a pilotear esas cosas. Pero digo, estas situaciones en las escuelas de discriminación, porque no estaba pidiendo el chico hablar de la Virgen ni del Papa, era simplemente bendecir lo que iban a comer. Este tipo de discriminaciones del otro lado, por decirlo de alguna manera, también están haciendo, bueno, mella, son situaciones dolorosas y que, viste, debemos también recoger a ver qué es lo que está pasando ahí, porque, digo, lo sabemos, pero bueno, como la educación es pública y es laica y bla, 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 entonces te cepillan a los chicos y los discriminan, y la verdad que es algo para tener en cuenta también en el plano de la discriminación. Bueno, nosotros estamos en un tiempo donde en la escuela no se puede hablar de Dios, ¿no? Y en otros lugares del mundo, a los que son católicos los matan. Cómo ayudar y cómo acompañar a los papás en la catequesis familiar y transmitir esto, ¿no? El primer lugar de enseñanza es la familia. Entonces hay lugares donde no. También nos pasa a nosotros en la vida laical, en la ciudad, cuando uno va a lugares, mucha gente católica capaz que pasa por la iglesia, le da vergüenza persignarse, crece eso, ¿no? Pero bueno, después hay otros momentos donde la religiosidad se expresa y vamos todos, como la peregrinación a Centenario, no sé, bueno, en el norte neuquino San Sebastián, y vamos todos, y uno se llena de alegría y comparte la fe cuando se junta con otros. Me parece que a veces hay que buscar ocasiones donde nos encontremos más. Entonces, si nos encontramos, celebramos. Y a veces vivirlo individualmente cuesta más, entonces es lindo generar esto, la conciencia, que creo que es un desafío para Neuquén, de vivir la fe comunitariamente, no individualmente. Individualmente muchas personas por ahí hacen la fiesta de su santito, o van a misa para ellos solos, y eso va a debilitar la fe con el tiempo. En cambio, cuando uno tiene ocasiones de juntarse con otros, eso alimenta y también evangeliza. Pero bueno, si no hay, por ahí nos vamos a otro tema, ¿no? También, pero Sí. gracias a todos también por esta tarde-noche. Imagino tendrán muchas cosas que hacer. Sí, ya estamos en tiempo, así que vamos a ir cerrando el espacio, que como todo espacio que proponemos desde el equipo, no es un espacio de recetas, de prescripciones médicas, sino que son espacios de reflexión para que nos siga resonando en el corazón, sobre todo a los catequistas y a todos, pero esto, bueno, obviamente es para ir repensando la catequesis, que nos quede resonando en el corazón, lo que allá lejos y hace tiempo planteamos cuando iniciamos este camino de que la primera formación y la primera conversión, vos hoy lo trajiste aquí, es la del propio catequista. Si no, no hay ni cambio, ni renovación, ni mirada posible. Así que te dejamos el cierre, Diego, y te agradecemos también tu disponibilidad y tu compartir cercano y encarnado en la vida. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Me pasó hace un tiempito, me encontré con una mujer que no andaba bien y le pude decir, sos una persona muy importante para mí. Y después de un tiempito me escribió y pudo ella expresar también que, bueno, estaba con idea de terminar con su vida. Y cuando escuchó esa expresión,
descubrió que la vida tenía un sentido. Capaz que eso también, ¿no? Escuchar en esta nochecita de parte de Dios para cada uno de nosotros, somos muy importantes para Él. Y también nosotros a su vez en ese proceso abrazar esto que nos dice Dios para poder transmitirlo. Transmitírselo a cada nene y cada nena de catequesis, a los adultos, a la gente que llega a la iglesia. De verdad, cada vida es importante, pero qué lindo que es cuando uno descubre que es. Y decírselo en nombre de Jesús, ¿no? Eso es importante para mí. Así que para mí este tiempo con ustedes fue muy importante y muy valioso. Y les doy gracias a ustedes por la escucha, por el compartir, les doy gracias al Espíritu Santo por acompañarnos, por haber soplado en el corazón de cada uno y que nos regale esa gracia de terminar un día cansados pero contentos, ¿no? Sabiendo que Dios ha pasado, al igual que Simeón, poder decir, bueno, mis ojos han visto al Salvador, ¿no? En esta tardecita, ¿no? Qué bueno que es estar con Jesús. Que Dios nos regale a todos la gracia de un buen descanso, que la Virgencita nos arrope como arropó a su Hijo también. Que Dios nos bendiga a todos en esta nochecita, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, que tengan buen descanso. Gracias a todos. Gracias, Jime, por tu servicio. Saludamos a la gente del Facebook, hay muchos conectados ahí que también nos saludan por el Facebook. Así que nos despedimos. Supuestamente nos vamos a despedir con una primicia. Supuestamente este va a ser el último Zoom de formación. Pero hoy se ha confirmado que vamos a tener un Zoom de toda la región Patagonia, abierto con Monseñor Wagner, que nos acompaña en la catequesis a nivel nacional. Así que va a haber un nuevo Zoom, ya les vamos a hacer llegar la invitación, los avisitos, todo eso. Primero lo tenemos que hablar con el equipo, porque ni el equipo lo sabía, así que es novedad para todos. Pero bueno, gracias a todos también por la participación, por la riqueza, por el compartir. Gracias, Padre, gracias, Jiménez, saludos a todos. Y bueno, nos seguiremos encontrando. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Chao, Chao. buenas noches. Gracias. Chau, chau. Chao.